Bueno, hoy vamos a ver el tema de combustión. Ya en alguna de las tecnologías que venimos mencionando, siempre dijimos que había un proceso de combustión involucrado. Pero vamos a verlo mucho más en detalle. Los contenidos del tema de la clase de hoy: combustión, reactivos y productos, el proceso de combustión, cálculos estequiométricos. Hoy solamente vamos a mencionarlos, ya que vamos a tener una clase destinada para realizar los cálculos. Tipos de combustión, dosificación del aire, gestión del proceso de combustión y análisis y optimización de la combustión. Lo primero que vamos a hacer es definir de alguna forma la combustión. Vamos a decir que es el proceso mediante el cual los combustibles transforman la energía de enlace de sus moléculas en energía térmica a través de la reacción de oxidación. Esta transformación se basa en el carácter exotérmico de la reacción química de oxidación de los componentes principales de los combustibles, que son el hidrógeno y el carbono. Se podría decir que es como que la combustión es el término técnico para la reacción química del oxígeno con los componentes combustibles que tienen los combustibles, incluyendo también la emisión de energía. Es como verla como la conversión de energía química primaria, que está contenida en los combustibles, y se transforma en calor, en energía secundaria, a través del proceso de oxidación. Acá lo que tenemos es el triángulo de la combustión, donde lo van a encontrar en muchas partes y básicamente indica esa condición de la presencia de los tres factores, de los tres elementos. Por un lado el combustible, por otro lado el comburente, y llegar a ciertas condiciones, en este caso condiciones de temperatura, ¿no?, para poder alcanzar o ese foco de ignición. Este es el triángulo de fuego que se le dice muchas veces. Creo que ya han estado acostumbrados a verlos en otras asignaturas, en la secundaria. Bueno, ¿qué tenemos acá en este proceso de combustión? Por un lado vamos a tener reactantes o sustancias reaccionantes, y por otro lado vamos a tener productos de la reacción, gases de la combustión, humos de la combustión van a encontrar en algunas partes. Básicamente lo que tenemos es aire, que es disponible y es a un costo despreciable, por decirlo así. Aire formado principalmente por oxígeno y nitrógeno. Volumétricamente vamos a considerar de ahora en adelante 79% en volumen de nitrógeno y 21% en volumen de oxígeno. Y por el otro lado, vamos a tener estas moléculas diatómicas de oxígeno, y por el otro lado vamos a tener combustibles industriales formados por moléculas más o menos complejas que contienen átomos de carbono y de hidrógeno vinculados fuertemente con otros elementos que en algún momento vamos a tener que romper para que puedan ser oxidables por estas moléculas de oxígeno. Y por el otro lado, que vamos a tener productos de la reacción, como les dije, o gases de combustión. Vamos a tener dióxido de carbono, monóxido, que esto se va a dar frente a una combustión que no va a ser del todo completa, o se puede decir que en este caso el carbono se oxidó en un grado de oxidación menor que aquí. Vamos a tener agua, que es el resultado de la oxidación del hidrógeno del combustible con el oxígeno del aire. En este caso acá se observa que hay oxígeno. Este oxígeno se llama oxígeno libre o residual en los gases de combustión. Vamos a ver a qué se debe esta presencia acá del oxígeno. Y vamos a tener nitrógeno, que tal como entró con el aire, lo tenemos en los reactantes, lo vamos a tener en los productos. Acá lo que quise de alguna forma es que se vayan familiarizando con las ecuaciones básicas que intervienen en un proceso de combustión. Esta última está referida a que si en el combustible nosotros tenemos la presencia de azufre, también va a ser oxidado a dióxido de azufre.
Ahora bien, recién les mencioné más o menos cada uno de esos reactivos y productos de la combustión, y acá lo que les dejo principalmente es como una pequeña descripción de cada uno de ellos. Algo importante que mencionar de cada uno de ellos. Los hidrocarburos inquemados vamos a estar viendo que se forman cuando la combustión es incompleta. Todo lo que es hollín, cenizas, son residuos inertes que resultan de una combustión completa y generalmente la utilización de algún combustible sólido. Y aquí, como para que lo tengan visualmente, lo que estamos viendo es, sin perder de vista, el propósito de llevar a cabo este proceso de combustión, que es la transferencia de calor, en este caso a fin de vaporizar agua. Entonces tenemos acá oxígeno y nitrógeno que vienen con el aire, con un caudal de aire específico. Por otro lado tenemos combustible en una cierta cantidad, en este caso contiene carbono, hidrógeno, nitrógeno, azufre, cenizas y agua. Y vamos a tener que va a haber gases de escape cumpliendo con un balance de masa, que en este caso indica que está formado por dióxido de agua, dióxido de azufre, nitrógeno, NOx, cenizas. Este proceso de combustión va a ser llevado a cabo a fin de transferir calor y vaporizar el agua, que es lo que perseguimos con la combustión. Ahora bien, yo recién les mencioné que era un proceso, es decir, que la reacción química se verifica cuando los átomos de los reactivos, carbono, hidrógeno y oxígeno, se asocian entre sí para formar compuestos. Ahora bien, las materias primas del proceso, digamos, distan mucho de encontrarse en estado de átomos libres y en condiciones adecuadas para producir estas asociaciones. Bien. Con lo cual, vamos a tener que se deben dar una serie de etapas, es decir, la presencia o cercanía de los elementos no es suficiente para que se produzca la asociación con la consiguiente liberación de energía térmica. Si no, pensemos qué pasaría si nosotros exponemos al aire un recipiente con un combustible líquido o un trozo de un carbón mineral, ¿no? Entonces vamos a tener que se deben dar ciertas etapas. Vamos a tener por un lado un nivel molecular y vamos a tener por otro lado un nivel atómico. Y lo más importante de esto es tener claro que la reacción se efectúa a nivel atómico y no a nivel molecular. Este proceso va a depender de lo propenso del combustible para alcanzar el estado molecular primero y el atómico después. Y esto es propio o intrínseco de cada combustible. Es decir, que la molécula de combustible debe dejar libre a los átomos que se oxidan. Este proceso entonces va a incluir una serie de etapas u operaciones que justamente van a tener por objeto crear las condiciones adecuadas para que se produzca la reacción de oxidación. Vamos a tener, por un lado, una etapa endotérmica o de preparación de productos, que la idea es llevar a los reactantes a las condiciones adecuadas para efectivizar la reacción. En esta etapa se va a gastar energía para superar los vínculos que tienen asociadas las moléculas entre sí. Es decir, hay que disociar las moléculas. Al material hay que gasificarlo, vaporizarlo, hay que conducirlo a un estado de disgregación a nivel molecular. Prepararlo. Tengan en cuenta que en un combustible gaseoso este estado ya viene dado, pero en un combustible líquido y sólido vamos a tener que gastar energía para evaporar agua, volátiles. El resultado vendría a ser el resultado de esta etapa, ¿sí? o el objetivo que perseguimos y lo que logramos en esta etapa es tener átomos de combustible ya liberados y en condiciones de colisionar con los átomos ya atomizados. Es decir, lo que persigo acá es que se dé
la colisión y asociación atómica. Y nuevamente la colisión y asociación atómica. Yo tengo que garantizar que pueda darse eso, como en una cadena. Entonces ahora sí estamos en esta etapa de asociación atómica. Estaban unidos, los separamos, están en condiciones de átomos libres, pueden colisionar con los átomos de oxígeno del aire, se asocian y viene la liberación de energía. Ahora, para esta asociación atómica se deben dar dos condiciones. Uno, que los átomos deben estar próximos para hacer probable la colisión, y eso se lleva a cabo con un adecuado proceso de mezcla. Y lo otro es que estos átomos tengan la energía suficiente para superar la barrera electrostática repulsora que se establece entre las nubes electrónicas de los átomos que van a colisionar. Tengan en cuenta que esto viene derivado de que son partículas cargadas del mismo signo y esta fuerza repulsora va a aumentar a medida que los átomos se aproximen entre sí. Esta energía necesaria va a venir de lo que es la excitación o agitación térmica. Es decir, el alto nivel de energía cinética que van a requerir estos átomos se adquiere por la vía de la excitación térmica. Y ahí sí vamos a tener lo que es la formación de compuestos y la liberación de energía. Y se ha dado nuestro proceso de combustión. La energía neta liberada es la que va a resultar del balance de ambas etapas. Acá lo que les quise, más que nada, que lo puedan ver, es esto de ver esta probabilidad de choque, de encuentro, que se tienen que ir dando entre las moléculas de oxígeno y las moléculas de combustible. En este caso, vemos que hay una molécula de metano. Metano, tengan en cuenta que el gas natural que se comercializa es en un 90 y pico, 98% metano y otras cosas que trae. Pero acá, como es el compuesto principal, se está indicando como con una molécula de carbono rodeada por 4 moléculas de hidrógeno. Y acá se ve claramente qué pasa cuando se encuentran con estas moléculas diatómicas de oxígeno. En este caso lo que se va a formar es dióxido de carbono y se va a oxidar el oxígeno con el hidrógeno formando agua. Entonces acá se ve claramente que cuando hablamos de que se tengan que dar todas estas condiciones para que se dé el proceso de combustión, justamente lo que queremos es esto: un carbono con los dos oxígenos que se encuentren, que se asocien, y esto va a ser lo que me va a liberar energía. Ahora bien, es decir, ya dijimos que se da el proceso, sorteamos esas etapas, se da el proceso, se libera energía. Bueno, lo que de alguna forma también tenemos que determinar es, bueno, ¿y qué cantidad de aire necesito para que se dé esto? ¿Cuánto oxígeno? ¿Qué cantidad de gases van a resultar de la combustión? Bueno, ya sé qué gases están presentes, pero ¿en qué cantidad? A eso vamos a acceder a través de lo que son los cálculos estequiométricos, que es a través de la ecuación de reacción y la estequiometría. En realidad vamos a decir que es un balance de materia a partir de la composición química o elemental del combustible. A partir de la información que yo tenga del combustible, de qué elementos presentes están en mi combustible y en qué cantidades están presentes, voy a poder determinar todas estas cuestiones que quiero conocer de mi proceso de combustión. Lo que yo hice acá fue listarles de forma que se vayan familiarizando con las ecuaciones básicas que se dan en un proceso de combustión, teniendo en cuenta también las cantidades. Es decir, en este caso solamente se indicaron los pesos moleculares, pero como para que visualmente vayan teniendo estas ecuaciones. Y ahora bien, lo que yo quisiera es que siempre se diera una combustión completa, que no aparecieran en el lado de lo que son los productos de la combustión, ni de alguna forma hollín o cenizas. Tampoco quisiera que aparecieran inquemados.
No quisiera que hubiese esas sustancias contaminantes que me van a indicar que estoy teniendo una combustión incompleta y que estoy teniendo una baja en la energía también como resultado de esta reacción. Yo lo que siempre quisiera es que se diera una combustión del tipo completa y que me liberara la mayor energía posible. Pero, bueno, hay diferentes tipos de combustión y no siempre se dan todas este tipo de proceso, ¿no? Entonces vamos a definir lo que es una combustión perfecta. Una combustión perfecta vamos a tener el combustible con el aire mínimo, teórico o estequiométrico, y por el otro lado vamos a tener en los productos dióxido de carbono, es decir, todo el carbono se oxida a dióxido de carbono, vamos a tener agua debido a la oxidación del hidrógeno y vamos a tener el nitrógeno que introduje con este aire mínimo. Esta combustión perfecta se produce cuando se aporta la cantidad de aire necesario para oxidar justamente por completo el combustible y es una combustión que es imposible de llevar a cabo en la práctica. Es un límite ideal, es irrealizable y se toma como una base de referencia. En este caso, la cantidad de calor desarrollado es el poder calorífico del combustible. Lo que vamos a ver es que, como les mencioné, el porcentaje de dióxido de carbono es el máximo posible porque viene estequiométricamente limitado por la cantidad de carbono que yo tenga en mi combustible. El aire es el mínimo, el teórico, es la cantidad que arroja el cálculo estequiométrico, como les dije. No va a existir oxígeno libre o residual en mis productos de combustión y no va a haber ningún tipo de inquemados, como si tampoco monóxido. Acá lo que podemos ver es como si fuesen estas moléculas B, que son estas moléculas de carbono, como son impactadas por el oxígeno de aire. Todas se encuentran con todas, hay un 100% de eficiencia, por decirlo así, y se forma solamente dióxido de carbono. Este lambda 1 lo que me indica aquí es que solamente utilicé esa cantidad de aire teórico. Esto significa 100% aire, no hay nada de exceso o cantidad de más de aire. Luego vamos a tener una combustión completa, que en este caso voy a tener lo que es el combustible, el aire mínimo teórico que me va a arrojar el cálculo estequiométrico, pero también va a haber un exceso de aire, una cantidad de aire suficiente que yo agregué a fin de poder completar esta reacción. Esto es generalmente lo que se da en un proceso de combustión real y este exceso de aire también me lo va a arrojar los cálculos estequiométricos, pero me lo va a arrojar el resultado, el análisis que yo haga de ese proceso de combustión, el análisis que yo haga de los gases de combustión, de los efluentes de chimenea. Va a depender de varias cosas. Y por el otro lado vamos a tener productos, que en este caso van a ser dióxido de carbono, agua, nitrógeno. Este nitrógeno es el que venía con el aire teórico. Pero por otro lado vamos a encontrar oxígeno residual en los gases de combustión debido a este exceso de aire y el nitrógeno que viene con este exceso de aire. Digamos, de alguna forma, acá lo podemos ver visualmente, que está indicado como las moléculas nuevamente, estas moléculas de carbono, en las que van a ir al encuentro estas moléculas diatómicas de oxígeno, pero como ven, se agregó mayor cantidad de oxígeno a fin de garantizar de que se diera este encuentro, a fin de garantizar la reacción. En este caso el lambda, que yo les mencioné que era como la cantidad de aire, es mayor a 1, significa mayor al 100%, hay un exceso de aire. Y lo que yo hago es agregar más aire a fin de poder lograr la combustión completa. Fíjense que acá me siguen apareciendo todo dióxido de carbono, el oxígeno residual del aire, pero no me aparece, por ejemplo, monóxido. También a esta combustión se la suele llamar combustión perfecta con exceso de aire. Y se llama también la combustión en atmósfera oxidante debido a esta cantidad de oxígeno residual en los gases de combustión. En este caso, como les mencioné, aparecen oxígeno y nitrógeno debido al exceso.
el porcentaje de dióxido de carbono, a medida va aumentando este exceso, se va a ir viendo diluido en el mayor caudal de aire, y no hay quemados porque yo coloqué la cantidad suficiente de aire, hice que se encontraran en una forma eficiente para garantizar esta combustión completa y que solo me apareciera todo dióxido de carbono. Después vamos a tener una combustión incompleta. Si por un lado tenemos algo completo, seguramente vamos a tener algo más ineficiente o incompleto. Y acá hay que hacer mención que vamos a tener diferentes tipos de combustión incompleta, o vamos a atribuirle a que no se completa la reacción por diferentes causas, ¿no? Hay que tener en cuenta que en una combustión incompleta los productos de la combustión poseen sustancias todavía capaces de ser oxidadas. Vamos a estar viendo del lado de los productos de la combustión ciertos compuestos que todavía pueden llegar a ser oxidados. Va a aparecer, esta combustión incompleta se va a dar tanto como una consecuencia de la insuficiencia cuantitativa de aire, es decir, cuando el aire no es suficiente, o también va a aparecer, ahora volvemos igual, va a aparecer, digamos, en aquellas zonas de lo que son las cámaras de combustión, de los recintos de combustión, en las que el aire no llega en cantidad suficiente, o si hay una cantidad suficiente de aire, por algunas otras causas no se están encontrando las moléculas de oxígeno con el combustible. Generalmente lo que es una combustión incompleta está ligado a procesos contaminantes de la mano que vamos a encontrar inquemados, particulados del lado de los productos de combustión. Se puede decir como que el combustible que no ha reaccionado, ¿no? Y los componentes combustibles de los productos de la combustión contienen una energía química que no se aprovecha. Se generan inquemados, hay contaminantes, NOx, CXHI, que son sustancias combustibles que todavía se pueden oxidar. Es como que algunos gases combustibles, cuando es incompleta, se dice que escapan sin arder. Bueno, acá vemos combustible. En este caso se debió a una consecuencia como de la insuficiencia cuantitativa de aire, entonces no hay aire suficiente. Vamos a tener dióxido de carbono, va a haber monóxido, agua, nitrógeno, y va a haber inquemados y particulados. En este caso hay que tener en cuenta que el porcentaje de dióxido de carbono disminuye, pero disminuye por la presencia de monóxido y de otros inquemados, no porque haya gran volumen de aire. Es imposible que haya gran volumen de aire si ni siquiera coloqué el aire que yo necesitaba, ¿sí? Y por el otro lado, esta que les mencioné, que es incompleta como consecuencia de imperfecciones cualitativas del quemador y del sistema operativo de la instalación. En este caso, yo, digamos, de alguna forma tengo la garantía de que puse mayor cantidad de aire del que necesitaba, y aún así me están apareciendo como productos de mi reacción monóxido, particulado, inquemados, y fíjense que me está apareciendo oxígeno residual. Esto es lo que me da la pauta de que por algún motivo no se han encontrado, no se han mezclado bien, porque tengo oxígeno libre que me está sobrando, y cómo puede ser que no logré acceder a una combustión completa. Bueno, algunas de las causas, y pueden ser muchas las causas, son, digamos, de alguna forma son aquellos obstáculos, ¿sí? Que hacen que todas las moléculas de oxígeno no se combinen con las de combustible. El quemador no opera en condiciones perfectas, es imposible asegurar la mezcla de carbono, hidrógeno y oxígeno, hay arrastre de gases. Hay que tener en cuenta de que son muchas las causas asociadas a esto, muchas que pueden ser atribuibles a todo lo que es diseño de la instalación del sistema del quemador, a tareas de mantenimiento, a diseño del recinto cámara de combustión. Acá hay algunas: presión inadecuada del combustible, presión inadecuada del vapor de pulverización. Tengan en cuenta que
por ejemplo, en un combustible líquido se lo tiene que llevar a ciertas condiciones de vaporización, se lo ayuda en los orificios del quemador, se lo ayuda y es pulverizado en conjunto con vapor. Temperatura inadecuada del aire de combustible, generalmente también de alguna forma precalentamos el aire, pastilla de quemador sucios, falta de turbulencia, yo les hablé esto de la asociación y demás, y el encuentro que se tiene que llevar a través de un proceso adecuado de mezcla. Hay que generar de alguna forma un movimiento o turbulencia para aumentar esa probabilidad de encuentro. También viene asociado con esto, ¿no? Defectuosa mezcla del aire con el combustible. Falta del tiempo de oxidación, vamos a estar viendo de que yo tengo que dar un tiempo en el recinto de combustión para que se dé esa etapa de oxidación, si no va a escapar combustible sin arder, porque va a ser como arrastrado los gases. Bueno, hay varias causas que pueden ser atribuibles que se dio esta combustión completa. No hay que perder de vista que, como les dije, una combustión incompleta de alguna forma me da la idea de más contaminantes, pero hay que tener en cuenta que también hay un resultado energético de la reacción, ¿sí? La no combustión va a implicar la pérdida total de energía y la combustión incompleta implica que se pierdan el 70% de la energía que yo obtendría en una combustión completa. Entonces hay que tener en cuenta esto. Estos 8140 es la liberación de energía de pasar de carbono más oxígeno a dióxido de carbono, y si yo hago la reacción de carbono más media molécula de oxígeno para formar monóxido, me está liberando 2440 kilocalorías, con lo cual energéticamente, desde el punto de vista energético, pierdo bastante. Bueno, yo hace un rato les estuve mencionando de que se debía dar un exceso de aire, se debía colocar un exceso de aire. Entonces vamos a definir. Bueno, algo pasó aquí. Estábamos en lo que es el exceso de aire. Entonces vamos a definir, vamos a decir que es una cantidad adicional de aire que debe suministrarse para quemar en forma completa el combustible. ¿Cómo vamos a definir el exceso? El exceso tenemos que va a ser la cantidad de aire suministrada sobre la cantidad de aire teórica. Tengan en cuenta que esta G indica masa, peso de aire, esta A es aire y esta E acá, que en este caso está como un 0, indica lo que es exceso de aire y cantidad teórica de aire. Y de otra forma lo vamos a poder ver como el exceso porcentual. Generalmente vamos a estar utilizándolo de esta forma, vamos a estar diciendo de que le coloqué un 15% de exceso de aire. Esta reacción se llevó a cabo con un 30% de exceso de aire. Lo que tienen que tener en cuenta es que la combustión típica se da con un exceso de aire, ¿sí? Siempre se da con exceso de aire. Vamos a tener que hay razones químicas de este exceso de aire, razones químicas que están asociadas solamente a lo que es la química de la reacción. Si ustedes tienen por un lado lo que es reactivos y productos, lo que buscamos es que esa flechita de la reacción esté siempre orientada a la formación de productos. Entonces, de alguna forma, el agregado del exceso de aire me va a mantener en un sentido determinado la reacción, evitando su reversibilidad. También me va a ayudar a mantener la velocidad de reacción a niveles altos y una de las razones químicas principales que va a asegurar la combustión completa. Y por el otro lado va a haber razones mecánicas asociadas al exceso de aire, es decir, aquellas razones que si yo no pongo exceso, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en la instalación, ¿no? Bueno, y en realidad ahí lo podemos justificar desde el lado de que en un hogar industrial, como les vine mencionando, es imposible mezclar perfectamente el aire con el combustible. Si estamos hablando de algún tipo de hogar con carga variable, es imposible dosificar exactamente en cada momento la cantidad de aire
que necesito. Muchas veces también frente a la turbulencia en el hogar, si no hay este exceso, no se puede conseguir que todo el combustible entre en contacto con el aire. Entonces, bueno, esas son las razones de alguna forma mecánicas del exceso de aire. El rendimiento más elevado de un proceso de combustión se consigue con un exceso limitado de aire. Esto de limitado es clave. Hay un criterio en la utilización del exceso de aire. Si es un exceso mínimo, me va a traer algunos problemas, o si es aire mínimo, y si el exceso es elevado, también me va a traer algunas consecuencias. Entonces, hay un criterio en el uso de exceso de aire. Lo vamos a ver ahora con un gráfico. ¿Qué vemos en este gráfico? Por un lado tenemos que están graficados aquí constituyentes de los gases de combustión. Se me escapó el puntero. Constituyente de los gases de combustión, es decir, qué gases están presentes como productos de la combustión en función del exceso de aire. Bueno, vamos a estar viendo que es como que acá hay dos zonas. Una zona que se le dice falta de aire o que no hay aire suficiente y una zona de exceso de aire. Es decir, a medida que vamos avanzando va a haber cada vez más exceso de aire. ¿Qué vamos a estar viendo acá? Por un lado el oxígeno. Fíjense que en esta zona, como esto me indica el oxígeno residual en los gases de combustión, recién van a empezar a aparecer una vez yo vaya agregando exceso de aire, es decir, una vez que yo supere esta barrera del aire teórico 100%. Por eso es que aquí no hay, y acá empieza a aparecer y empieza a aumentar a medida que aumenta la cantidad de aire que yo voy metiendo, va a ir aumentando el contenido de oxígeno residual. Por otro lado, vamos a ver dos compuestos, el monóxido de carbono y lo que es el dióxido de carbono. Ambos aparecen en la zona de defecto de aire y vamos a estar viendo que en la medida que yo vaya agregando oxígeno, ¿no? Voy a ir agregando oxígeno, nunca en exceso, va a ir apareciendo monóxido, es decir, el carbono se va a ir oxidando en un grado de oxidación menor y va a ir habiendo la formación de monóxido. Ahora, esta formación de monóxido va a ir disminuyendo en la medida que yo voy agregando más oxígeno, entonces ese oxígeno se va utilizando para oxidar dióxido. Entonces la cantidad de dióxido empieza a aumentar. Acá va a llegar a un máximo y esta cantidad de dióxido de carbono va a empezar a disminuir, pero como un efecto de que se va a ver diluido en la mayor cantidad de exceso de aire. En la mayor cantidad de exceso de aire y en la mayor medida que va apareciendo oxígeno en los gases de combustión. Entonces va a ir disminuyendo, pero por un efecto de dilución. Este monóxido de carbono en algún momento se va a hacer cero y generalmente siempre en una combustión real va a haber algo de monóxido. Pero yo voy a priorizar, voy a tratar de trabajar en un rango de funcionamiento óptimo en el que me voy a bancar un poco de monóxido, donde voy a tener gran cantidad de dióxido de carbono, pero lo más importante en el criterio de la utilización de exceso de aire es que las pérdidas por chimenea, las pérdidas en los gases de combustión sean mínimas. Entonces, en esta zona es el rango o zona de funcionamiento óptimo para trabajar en un proceso industrial real. Es decir, voy a aceptar algo de monóxido, voy a tener una gran cantidad de dióxido de carbono, pero el criterio del uso de aire es que no voy a usar exceso tan elevado que haga que esta cantidad de dióxido de carbono caiga por dilución, pero lo más importante, que haga que estas pérdidas por chimenea aumenten. Lo que voy a buscar es que las pérdidas sean mínimas. Y eso es un poco lo que vamos a trabajar cuando yo les dije lo del exceso limitado de aire. Es decir, la máxima eficiencia de combustión solo se consigue cuando la pérdida térmica por chimenea se encuentra en su nivel mínimo con poco exceso de aire.
Nuevamente hay algo que está sucediendo aquí. Bueno, entonces ahora ya vimos de alguna forma este criterio en lo que es la utilización del exceso de aire. ¿Qué es lo que me está diciendo con esto? Que el uso de un exceso de aire es ineludible a efectos de evitar la combustión incompleta. Y la correcta dosificación es uno de los aspectos más importantes en la conducción de los procesos industriales de combustión. Yo siempre lo que tengo que tratar es de alguna forma, lo que se busca es cómo quemar un combustible de la manera más barata, más eficiente, más segura, más completa y más limpia posible. Sí, la verdad es un montón, pero lo que es la dosificación del aire es clave en un proceso de combustión a fin de lograr todo esto. Ahora, como estuvimos viendo, hay obstáculos, ¿sí?, que se oponen al completamiento de la reacción o barreras. Nosotros le llamamos barreras físicas, hay barreras químicas también, pero van a estar dependiendo principalmente de lo que es el estado del material combustible. Es decir, cuando el combustible, salvo el gaseoso, no tiene un tamaño del orden molecular, hay que prepararlo, hay que llevarlo a ciertas condiciones. Cuando el combustible ingresa a lo que es el recinto de combustión, se inicia un calentamiento progresivo que empieza en su superficie y avanza hacia el centro. Durante este proceso va a haber secado, destilación de volátiles, disociación. Entonces, a medida que esto va pasando, la molécula, la partícula original, va siendo rodeada por capas concéntricas de humedad y de moléculas en diferentes etapas de disociación. Pero en el centro es como que va quedando un residuo sólido constituido por inertes y cenizas y el carbono que no gasificó. Y estas son las barreras físicas que debe sortear de alguna forma el oxígeno para tomar contacto con los átomos oxidables. Se dice que existe un problema de accesibilidad mutua, o es una de las barreras físicas que se oponen al completamiento de la reacción. Entonces es muy importante esto de la dosificación del aire. Acá se puede ver que el combustible gaseoso se mezcla con el aire en el quemador directamente, porque están en estado gaseoso, todas las moléculas están libres de alguna forma. En cambio, en un combustible líquido y en un combustible sólido hay que tener ciertas cuestiones, hay ciertas particularidades asociadas a cada uno y hay que pasar por cierto periodo de preparación de estos combustibles a fin de poder quemarlos, inyectarlo en el quemador y que se mezcle con el aire o con el comburente, ¿no? La buena combustión depende de la facilidad de acceso del aire a las partículas del combustible. Por otro lado, también, dentro de lo que son estos obstáculos, es que se deben dar ciertas condiciones, que son las 3T de la combustión, condiciones óptimas que perseguimos. Por un lado, lo que es la temperatura. La temperatura, digamos, estamos hablando de una temperatura de una cámara, debe ser lo más elevada posible, de alguna forma para acelerar las operaciones endotérmicas o de preparación y dejar disponible mayor tiempo para la oxidación. Por otro lado, el tiempo. Es decir, si yo, por ejemplo, si yo agregué exceso de aire justamente para aumentar la probabilidad de encuentro, entonces lo que yo tengo que tratar después de darle tiempo. Digamos, el tiempo de residencia en un espacio de dimensiones finitas es limitado dependiendo de la velocidad de la corriente de aire y de la velocidad de la corriente de aire y de combustible. Entonces, más velocidad, más incompleta la reacción y menor cantidad de energía que se va a obtener, mayor cantidad de contaminantes. Es decir, en un recinto, cuanto menor sea el tiempo disponible de encontrar cada átomo de oxígeno, menor probabilidad de encuentro y menos completa va a ser. De alguna forma tengo que tener en cuenta esto, que también está asociado el tiempo con el tamaño de partículas, porque si yo tengo partículas muy grandes, más exceso de aire necesito por esto de las barreras físicas, por eso que un combustible gaseoso es más fácil de quemar que un líquido y un sólido, pero si son partículas muy pequeñas van a pasar muy rápido por la flama sin quemarse.
y también si son demasiado grandes van a tender a ser transportadas a través de la llama sin completar el proceso de combustión, porque nunca se pudo llegar al interior de la partícula. Entonces hay que tener en cuenta todo esto. Y por otro lado, la turbulencia, que ya estuvimos viendo que se da a fin de facilitar el contacto, ¿no? La mezcla. La correcta dosificación del aire es uno de los aspectos más importantes en la conducción de los procesos industriales de combustión. Esto es lo que les tiene que quedar de alguna forma claro, ¿no? Bueno, esto ya se los mencioné. Esto de un proceso óptimo, hay un rango óptimo en el uso del exceso de aire, del criterio de utilización de aire. Dice, y para un funcionamiento económico de la planta, es un poco lo que les dije. Yo quiero ser eficiente, quiero que se complete la reacción, que sea lo más limpia posible, eficiente, y por otro lado, yo busco la economía del proceso también, ¿no? Entonces, para eso, como ya les mencioné, el aire debe ser el mínimo, el exceso de aire, para asegurar la combustión sea completa y que las pérdidas por chimenea sean las mínimas. Y si el exceso es alto, lo vimos en el gráfico también, que genera alto volumen de gases de combustión, lo que provoca mayor pérdida de calor evacuado por los gases. Este cuadrito se los puse solamente como para que visualizaran acá que en función del aumento de exceso de aire, por supuesto va aumentando la cantidad de aire que voy requiriendo, va aumentando el volumen de gases, ¿sí? Y en este caso lo que se ve es que este porcentaje de dióxido de carbono, que lo veíamos en el gráfico, esta curva que empezaba a disminuir, justamente va a empezar a disminuir debido al efecto de dilución por la gran cantidad de exceso de aire. Se los puse principalmente como para que vean el impacto, ¿no?, que provoca este efecto de dilución con lo que es el aumento de exceso de aire. Este exceso de aire 100% significa un 200% de aire, ¿no? Bueno, justamente este alto volumen de gases de combustión me va a traer como consecuencia, desde el punto de vista energético, varios inconvenientes también, pero porque, aumenta el combustible no quemado por arrastre con los gases, baja la temperatura del hogar, aumenta la energía consumida por los ventiladores de tiro, es decir, tengo que gastar mucho en introducir gran cantidad de volumen de aire, baja el tiempo de residencia, como les dije, y enfría la reacción de alguna forma. Entonces, de alguna forma tengo ahí qué pasa si me paso de aire y qué pasa si es poco ese exceso de aire. Conclusión. Justamente, el exceso de aire va a depender del combustible. Hay que tener en cuenta que en un combustible gaseoso, en un proceso con un combustible gaseoso, trabajo con menor exceso de aire, en un combustible líquido con un poquito más, en un combustible sólido mucho más. Va a depender también del quemador, esto lo vamos a estar viendo un poco más en detalle en la clase que venga la gente de SACE, que son especialistas en todo lo que se refiere a combustión, y él va a hablar un poquito más de quemadores. La verdad es un tema que yo no lo tengo tan sabido, este tema de lo que es diseños de quemador y cuestiones asociadas a lo que es el quemador. Y también va a depender esta cámara o recinto de combustión, como estuvimos viendo, de alguna forma ligado a el diseño de esto y el espacio, ligado a lo que es la turbulencia, el tiempo. Bueno, ahora bien, ya estuvimos viendo los tipos de combustión, el criterio del uso del exceso de aire, y de alguna forma yo, detrás de esto, en un proceso industrial, debo hacer un análisis. Es decir, mi proceso me va a tirar una cierta cantidad de masa y en volumen y constituyente de los gases de combustión, y yo de alguna forma debo analizar si este proceso se está dando en las condiciones que yo quiero o no. Entonces va a haber un análisis que yo debo hacer de los productos de la combustión. En este caso les voy a presentar por un lado una herramienta gráfica que es el triángulo de Oswald, ¿sí? Y después vamos a ver lo que es un analizador de gases. Este triángulo de Oswald se los voy a mencionar como parte de lo que son los contenidos teóricos
y como parte fundamentos teóricos que se utilizan en la combustión, pero bueno, tengan en cuenta que lo vamos a ver como una herramienta de verificación, ¿sí? A fin de que me indique de alguna forma o me deje analizar cómo se está dando mi proceso de combustión. Este triángulo de combustión ya prácticamente puede ser que no se use, ¿sí? Porque hay ya instrumentos de medición continua, instrumentos de medición de gases. Las instalaciones modernas ya cuentan con algún sistema de medición en lo que son los gases de chimenea y de otros parámetros asociados a la combustión. Entonces rara vez creo que vayan a un papel y se pongan a construir un triángulo de Ohwald y que saquen qué es lo que está pasando y solamente sea analizado con un triángulo de Ohwald. Pero en realidad si yo hago un análisis del combustible que estoy utilizando en mi proceso de combustión, a través de los cálculos estequiométricos solamente puedo construir este triángulo, esta herramienta gráfica, puedo construirlo y a través de cualquier otro par otra lectura que yo haga de mis parámetros, ya sea que los consiga a través de un analizador de gases o lo consiga a través de algún tipo de software, yo puedo volcarlos en este triángulo, puedo sacar el resto de los parámetros que están involucrados en un proceso de combustión y de alguna forma también me va a decir por dónde puedo ir para mejorar el proceso. Entonces está buena desde ese punto de vista, ¿sí? Luego hay que tener en cuenta que es algo gráfico y que es único para cada combustible. Es decir, debo conocer la composición porcentual de mi combustible a fin de poder construir este triángulo de Ohwald. En realidad después lo vamos a ver un poco más en detalle en todo lo que son los cálculos estequiométricos, pero justamente me deja encerrado una forma geométrica, un triángulo, donde voy a tener una línea de aire. Esta línea de aire me va a indicar que por la izquierda es imposible que se dé un proceso de combustión. En la bibliografía habla de combustiones irreales y que en esta zona se me van a dar todas las combustiones reales que se pueden llevar a cabo, tanto aquellas que sean mejores como aquellas que sean peores, es decir, más completas o menos completas, más incompletas, ¿no? Principalmente este triángulo va a estar formado por un vértice aquí arriba que me va a estar indicando, esta es la escala de porcentaje volumétrico de dióxido de carbono en los gases. Entonces este vértice me va a estar indicando lo que es la combustión perfecta. Combustión perfecta tengo el tenor máximo de dióxido de carbono, es decir, el porcentaje máximo volumétrico que yo puedo esperar. No tengo nada de monóxido y solamente estoy logrando esa combustión con el uso de aire teórico. Es decir, en este caso tengo que L es 1, el lambda, ¿se acuerdan? El lambda es 1. Esto es lo que se llama la combustión perfecta. Por otro lado vamos a tener este otro punto de aquí, que esta escala me va a representar todo lo que es porcentaje volumétrico de oxígeno en los gases de combustión, donde este punto de aquí me representa el 21%, que es la máxima cantidad que yo puedo tener de oxígeno en el aire cuando todo es aire. En este caso, cuando yo digo que todo es aire, es porque si este punto me representaba el aire teórico, este punto me va a representar una cantidad de aire infinito. Entonces, de esa forma, sobre esta recta, yo voy a tener representadas todas las combustiones que van desde un uso de aire teórico hasta aire infinito. Acá se van a dar todas las combustiones completas con diferentes cantidades de exceso de aire. A fin de que esto yo pueda cuantificarlo, como esta recta es de 0 a infinito, vamos a trabajar con la inversa del exceso, que le vamos a llamar en este caso n. Entonces, de esa forma, si yo particiono adecuadamente esta recta, puedo hacer una lectura clara del n, y luego con la inversa saco el exceso de aire que estoy utilizando. Y ahora lo único que me resta es determinar la escala de monóxido. La escala de monóxido la voy a construir partiendo de un 0 de monóxido cuando yo
tenga una combustión completa, si yo les dije que esta recta eran las combustiones completas con exceso de aire, en ese caso, si yo estoy garantizando la combustión completa, voy a tener monóxido cero. Entonces, voy a construir la recta de monóxido desde aquí hasta aquí. Bien, ¿por qué aquí? Porque en este punto, en este porcentaje determinado de oxígeno, ¿sí?, se va a dar que yo tenga todo monóxido. A esta combustión la voy a llamar totalmente incompleta, es hipotética, no tengo nada de dióxido de carbono, es todo monóxido, y en ese porcentaje máximo que yo tenga de monóxido, ese porcentaje máximo, lo voy a obtener cuando se dé un cierto porcentaje volumétrico residual de oxígeno en los gases. Es decir, acá voy a tener un cierto porcentaje de oxígeno y ahí se me va a dar el máximo de monóxido. Ese porcentaje de oxígeno de alguna forma es el porcentaje residual, porque tengan en cuenta que yo voy a requerir la mitad del oxígeno para oxidar, la mitad del oxígeno que necesitaba para oxidar todo a dióxido, voy a requerir la mitad para oxidar todo a monóxido, ¿sí? Entonces ese sobrante de alguna forma lo tengo que calcular porque lo voy a encontrar libre en mis gases de combustión. Después vamos a ver cómo se construye y vamos a ir a los números directamente. Entonces, combustión perfecta, combustiones completas con exceso de aire y combustión totalmente incompleta. Yo luego hago un análisis de un proceso de combustión, vengo con dos pares de puntos, en este caso puedo venir con el porcentaje de dióxido de carbono, porcentaje de oxígeno, y yo de esa forma puedo, en la escala de monóxido, leer el monóxido que tengo en mis productos de la combustión, volumétricamente, y también de alguna forma puedo leer, paralelamente a estas líneas de exceso de aire, puedo leer este N, y realizando la inversa puedo conocer el exceso de aire de esta reacción. De alguna forma, esto me va a permitir ver cómo puedo mejorar, cómo me puedo mover a fin de mejorar este proceso de combustión. Me deja hacer un lindo análisis de la combustión, ¿sí? Este ya se los estuve mencionando. Simplemente lo que les estoy marcando son las zonas. Y algo importante para que tengan en cuenta es que cuando yo les dije que este punto era el tenor máximo de dióxido de carbono en los gases, hay que tener en cuenta de que va a depender de cada combustible y que hay un máximo por excelencia que es el 21%. ¿Qué significa esto? Digamos, la máxima cantidad volumétrica de oxígeno en el aire que yo puedo tener es el 21%. Y si mi combustible fuese solamente carbono, volumétricamente, lo máximo que yo puedo esperar de dióxido de carbono es el 21%. Como los combustibles tienen otros elementos oxidables como hidrógeno, como azufre quizás, entonces yo voy a gastar parte del oxígeno para oxidar a ellos, ese porcentaje del 21 va a ir bajando. Entonces vamos a tener que, por ejemplo, en un gas natural voy a tener entre un 12 y un 15%, en un combustible líquido y sólido voy a tener entre un 15 y un 20%, ¿sí? Es decir, tiene un máximo ese porcentaje volumétrico de dióxido de carbono, solamente como para que lo tengan en cuenta. Bueno, la interpretación del diagrama y es lo que perseguimos, ¿sí? Así como con el gráfico del criterio de uso de aire es que justamente adopten un criterio, acá también, más que nada es hacer un análisis, interpretar el diagrama, no ver cómo se construye, tener una idea de qué pasa si a mí una combustión, el resultado de un proceso que yo estoy llevando a cabo, me cae por aquí, me cae por acá o por acá, ¿sí? ¿Qué significa? ¿Que es bueno, es malo, lo puedo mejorar? ¿No? Entonces, un poco esa es la idea, que sepan interpretar el diagrama. Entonces acá les marqué un par de zonas, ¿sí? ¿Dónde? Si un proceso se me da acá, esta zona 1 se le llama combustión óptima porque estoy muy cerca del punto de combustión perfecta. Y de alguna forma, si yo leo
en la escala esta de monóxido que teníamos aquí, voy a tener una baja cantidad de monóxido. La zona 2, esta zona 2, vamos a tener exceso de aire alto. Es decir, estamos en una zona de combustiones completas con exceso de aire que no es bajo, es más bien alto. La zona 3, defecto de aire. En este caso vamos a tener defecto de aire, esto se lo puede ver acá, ¿no? Tengo una cantidad baja porcentual de oxígeno en los gases. Si lo leo por aquí arriba, tengo una cantidad de exceso bajo. La zona 4 es una zona de combustión mala y ningún punto debe caer en la zona de E menor a 1, es decir, en la zona de defecto de aire. Esta zona es la zona de la no combustión. Si esta era la línea de exceso de aire o aire teórico, significa que ni siquiera tengo el aire teórico, ni siquiera tengo el aire estequiométrico. ¿Bien? Y si yo construyo para un combustible dado, construyo el triángulo de Owen y me cae acá afuera, significa que algo hice mal. Es decir, de alguna forma ese no es el triángulo que representa mi combustible. Por otro lado, tengo también lo que son analizadores de gases. Ya en todos lados van a encontrar algún tipo de analizador de gases, ya sea que haga alguna medición continua o algún tipo de analizador portátil en el que yo llame a algún técnico de lo que es el proceso de combustión, para el proceso de combustión, y me mida directamente, venga y mida en los efluentes de chimenea con este analizador. ¿Qué son? Son instrumentos que permiten conocer el contenido de los gases de combustión y otros parámetros del proceso que se está llevando a cabo en un equipo industrial. La universidad cuenta con un analizador de gases. Estos analizadores de gases tienen diferentes celdas, también llamadas células de medición, son celdas de medición, ¿sí? que trabajan de manera de que yo hago una lectura, tomo una muestra de gas y lo que hacen es medirla contra estas celdas, que en este caso este es el analizador que tiene la universidad, tiene una unidad de análisis portátil, y en este caso lo que tiene es diferentes celdas de medición, en este caso de oxígeno, monóxido, NOx, todo lo que es NOx, y en este caso SOx, ¿sí? Hay que tener en cuenta que también miden otros parámetros. Y básicamente consiste, por un lado tengo lo que es el efluente de chimenea, tengo los gases de combustión, y lo que se hace es colocar una sonda, ¿sí? Una sonda de gas que me va a medir. Por un lado, esta sonda la tengo que colocar acá, se va a medir en el lugar más caliente de la corriente de gases, donde acá el dióxido de carbono va a ser máximo y el oxígeno va a ser el mínimo. Y lo que va a tomar acá esta sonda es la temperatura de gases de chimenea. Tengo que tener en cuenta también que debo haber medido una temperatura ambiente. Entonces, con la temperatura ambiente, si yo le cargué el combustible que estoy utilizando al analizador, tomo esta muestra de gas, ¿sí? Tomo esta muestra de gas, la mido en ese lugar que les mencioné, y lo que hace va a ser aspirar esa muestra de gas, va a atravesar esta trampilla de condensados. Generalmente todas las mediciones se deben hacer en base, en lo que es base seca, ¿sí? Para evitar daños, digamos, en las celdas de medición, hay que evitar todos aquellos lugares que puedan precipitar condensados. Entonces la trampilla de condensados se utiliza para proteger el instrumento. Bueno, ¿qué va a pasar acá? Va a pasar que esta bomba va a aspirar, digamos, los gases, estos gases o este gas de muestreo, va a pasar por esta trampilla, lo va a hacer pasar por un capilar. La idea de este filtro también es de alguna forma para que se retengan hollín y partículas. Luego se va a pasar al capilar, a la antecámara, y luego va a fluir a estas celdas de medición. También hay que tener en cuenta que lo que tiene la sonda tiene un sensor de presión para medir el tiro, ¿sí? Y después, bueno, la temperatura, como dijimos, la temperatura del aire de combustión la va a medir otro sensor que está asociado
al instrumento. En este caso, como pueden ver, hay parámetros que los calcula, ¿sí? Hay parámetros que los calcula, hay unos parámetros asociados de opacidad, cuando estoy utilizando algún tipo de combustible. Si estoy utilizando gas natural no va a interesar, pero hay otros parámetros que los va calculando, que es el caudal también lo va calculando en función de lo que es el diámetro de la velocidad y lo que es también el diámetro de lo que es la chimenea. Y bueno, y hay otros parámetros que va calculando, como por ejemplo lo que es el dióxido de carbono. Se calculan también las pérdidas por chimenea. Bueno, mide el oxígeno y con eso calcula el dióxido de carbono. Luego también calcula el exceso y calcula el rendimiento de esta reacción. También calcula las pérdidas por chimenea, los inquemados. Esto es un poco como para que lo tengan en cuenta. Bueno, más allá de que yo pueda contar con estos analizadores de gases, esta herramienta gráfica como era el triángulo de Ostwald, también lo que yo puedo realizar es un balance energético como parte de gestión del proceso de combustión. Este balance energético hay de alguna forma dos tipos, que uno es el rendimiento, yo puedo sacar la eficiencia o el rendimiento del proceso que se está llevando a cabo en el generador de vapor a través de lo que se llama un método directo. En este método directo era lo que veníamos haciendo, ¿no? En los ejercicios de alguna forma. Era por un lado ver lo que entregaba el combustible, la cantidad de combustible por el poder calorífico, y por otro lado lo que tomaba el vapor. Si esa eficiencia no es del 100%, hay una diferencia en ese cociente que es el rendimiento del generador de vapor. Es como que a grosso modo nos deja ver que la eficiencia en ese proceso de absorción de calor no es del 100%, ¿no? Que hay ineficiencias asociadas. Pero no me deja puntualizar mucho en meterme en conocer y analizar esas pérdidas que se están llevando a cabo dentro de lo que es el proceso de combustión. Entonces, lo que yo puedo acudir, si conozco mucho de los parámetros del proceso, es un balance energético de la combustión a través de este método indirecto o de pérdidas. ¿Sí? Parto de un 100% al cual le voy descontando las pérdidas asociadas a pérdida de calor sensible descargado por los gases secos, pérdida de calor descargado por el agua de combustión, descargado por el agua de combustible. Hay que tener en cuenta, una cosa es el agua de combustión, es decir, el agua que se formó debido a la oxidación del hidrógeno con el oxígeno, y otra es debido a la humedad que traía el combustible. Pérdida por combustión incompleta, que como estuvimos viendo hay asociada a una pérdida importante energética. Pérdida por combustible no quemado, por humedad del aire de combustión. Estas pérdidas las voy a ver disminuidas cuando yo pueda de alguna forma secarlo y precalentarlo. Pérdida por transmisión de otras causas. A veces esto se toma como cierre de balance, ¿no? Pero en realidad hay que tener en cuenta también esto. Lo más importante de esto es que si yo conozco, por ejemplo, lo que es la temperatura de descarga de gases y demás, puedo acceder a empezar a cuantificar estas pérdidas. Bueno, en este caso lo que hice fue ponérselos un poco más explícito. Determinación de la eficiencia, este método directo, entrada y salida, era lo que veníamos haciendo, pero para eso, ¿qué debo conocer? Debo conocer la cantidad de combustible, el poder calorífico y otras variables termodinámicas, ¿sí? Y en el método indirecto de cuantificación de pérdidas, también debo conocer algunos datos, algunos parámetros termodinámicos, pero a su vez tengo que tener otra información, ¿sí? Se requiere la determinación de las pérdidas de calor por gases calientes, es decir, tengo un analizador de gases que me tira la temperatura de descarga de gases y demás, puedo acceder entonces a ver estas pérdidas. Pérdidas de purgas, envolvente y otras causas, es decir, debo conocer un poco más en detalle lo que está pasando en mi proceso, ¿sí? Tengo que tener en cuenta que, digamos, siempre la temperatura esa diabática de llama, esa nunca se va a alcanzar debido a que yo voy a tener, por un lado voy a tener combustiones incompletas, el exceso de aire me va a diluir los productos, va a haber pérdidas de calor, y por supuesto que a altas temperaturas voy a tener disociación de productos. Voy a tener que tener en cuenta todo eso.
Es decir, cuando se quema un combustible se desprende una alta cantidad de energía que parte se va a transferir justamente a lo que se llama el reactor, y el resto lo que va a ser elevar la temperatura de los productos de la reacción. Hay que tener en cuenta que cuanto menos calor se transfiere, más alta va a ser esa temperatura de gases calientes. En el caso de que este tipo reactor sea muy eficiente, se va a alcanzar se va a ir de alguna forma alcanzando la temperatura máxima en la transferencia de calor, y estos gases calientes van a salir más fríos. Pero en realidad esa temperatura de gases calientes me va a tirar mucho de lo que está pasando, me va a dar una idea mucho de lo que está pasando en el proceso. Bueno, y esto es como para ir finalizando análisis y optimización del proceso de combustión. Es decir, esto de alguna forma lo que me va a estar diciendo es, bueno, sé qué combustible estoy utilizando, lo conozco, puedo hacer los cálculos estequiométricos, puedo de alguna forma analizar qué es lo que voy a esperar de este proceso de combustión. Determiné con criterio el uso del exceso de aire a fin de minimizar las pérdidas por chimenea. Y puedo hacer algún tipo de análisis a través de la lectura que me tire un analizador de gases que yo tengo midiendo. Como conozco mi combustible, tengo construido el triángulo de Ohmsbach para ese combustible, entonces de forma rápida tengo dos parámetros del proceso, voy, los tiro ahí y veo cómo me puedo mover en el triángulo. Pude cuantificar de alguna forma las pérdidas para ver dónde se están yendo las mayores pérdidas. Bueno, pongo todo eso en juego, tiro todo eso sobre la mesa, y lo que hago es intentar optimizar el proceso de combustión en el caso que no se esté dando como yo quiero. Entonces esto es un poquitito como la receta. Se los puse tipo puntitos, que dice: adquisición de información sobre el combustible utilizado. Tengo que conocer el poder calorífico y la composición del combustible. Debo conocer las características del quemador y el diseño de la cámara de combustión. Hago los cálculos estequiométricos, saco esa relación de aire-combustible, aire teórico o estequiométrico necesario. Yo ya sé que si estoy por debajo de eso, no voy a poder llevar adelante ningún proceso de combustión. Si tengo el triángulo de Ohmsbach, bueno, analizo por dónde me estoy moviendo, determino el exceso de aire, calculo el balance energético para las condiciones del ensayo, hago un análisis crítico de los resultados, y en el caso de que yo deba modificar algo, planifico racionalmente una modificación de las condiciones operativas. Es decir, debo hacer un muy buen análisis crítico de estos resultados, del dióxido de carbono, del oxígeno y del monóxido. Porque si yo me valgo de uno solo de ellos, por ejemplo, si yo veo que está disminuyendo este porcentaje de dióxido de carbono, ¿por qué está disminuyendo? Bueno, voy a tener que ir a ver si está aumentando este porcentaje de monóxido. Y eso me va a dar una idea de esta combustión incompleta. Y esa combustión incompleta, ¿por qué se está dando? Y si yo veo que el porcentaje de oxígeno en los gases es alto, entonces lo voy a atribuir a esta disminución a un efecto de dilución, o que no se están encontrando, porque estoy poniendo la cantidad de oxígeno necesario y no se están encontrando. Entonces tengo que ir viendo todas esas cosas. Bueno, planifico racionalmente la modificación para llevarlo a nuevas condiciones operativas y más óptimas, y luego de llevar a la unidad a las nuevas condiciones operativas, tengo que tratar de encontrar ese punto de funcionamiento óptimo. Y luego ir viendo si siempre me estoy manteniendo en ese punto, y si no, tendré que volver a hacer todos estos ajustes. Acá lo que les puse un poquitito son valores, digamos, que tira un análisis de gases de combustión y a qué se le pueden atribuir esas causas y una posible solución. Entonces, si tengo monóxido alto y oxígeno bajo, y este oxígeno bajo ya me está diciendo de que la cantidad de aire es insuficiente. De alguna forma tengo que abrir la apertura, aumentar la apertura del paso de aire, ¿no? Por otro lado, acá si tengo dióxido de carbono bajo y tengo oxígeno alto, es decir, tengo exceso de aire y tengo este bajo, bueno, de alguna forma esto es por efecto de dilución que está bajando porque el exceso de aire es alto, entonces tengo que disminuir la apertura de la compuerta de paso de aire o de alguna forma cerrar el paso de aire. Si tengo monóxido alto y oxígeno alto,
algo está pasando, que estoy teniendo una combustión incompleta, ¿sí? Incompleta porque no se están mezclando adecuadamente. Ahí voy a ir a ver seguramente algún tipo de problema en la instalación. Después tengo temperatura de paredes mayor a la temperatura de ambiente de la sala. Y acá hay un tema de aislamiento en este caso, ¿sí? Estoy de alguna forma identificando cuáles son mis pérdidas. Temperatura de gases mayor a 230. La temperatura de gases alta. ¿Qué pasa? Y pasa eso, que están saliendo los gases calientes porque no se está dando el intercambio de calor que yo estoy buscando, ¿sí? No hay una buena transferencia de calor y también puede ser por un tema de limpieza, de mantenimiento, hay que ver, pero bueno, estoy perdiendo mucho por descarga de gases calientes. Estos son los análisis que uno pretende de que vayan haciendo y con criterio. ¿Qué pasa si disminuye uno y aumenta el otro? ¿Me alcanza a conocer con que solamente está disminuyendo el porcentaje de dióxido de carbono en mi proceso o debo conocer algo más? Debo conocer el exceso de aire, debo ver qué está pasando con el monóxido, debo ver cuáles son esos parámetros de temperatura, de descarga de gases, debo conocer otras cosas, ¿sí? Y acá, como para cerrar, dice gestión del proceso de combustión. Es decir, con que haya solamente una de estas partes, no me garantiza que yo pueda llevar adelante una buena gestión del proceso de combustión. Por un lado, debo hacer un balance energético. Cuanto más detalle yo tenga, mejor va a ser, porque puedo ver, identificar dónde tengo las mayores pérdidas. Estas condiciones operativas en las que me estoy moviendo en mi proceso debo conocerlas, las características del combustible. Dice personal e instalaciones adecuadas. Las instalaciones tienen que ser adecuadas, pero el personal también tiene que ser idóneo a fin de poder gestionar este proceso, porque yo estoy hablando de hacer un análisis crítico y de mejorar el proceso, con lo cual tiene que ser idóneo. Y por otro lado, contar con herramientas de análisis de gases, de verificación del proceso, herramientas gráficas, algunos tipos de software, de medición, analizadores de gases, en fin. En la medida que todos estos puntos estén presentes, yo voy a poder de alguna forma llevar adelante una buena gestión del proceso de combustión, por supuesto siempre con la idea de optimizarlo, de mejorar. Bueno, aquí terminamos lo que es la parte de combustión, luego está la parte de combustibles y también está la parte de cálculos